Bueno, continuamos con esta tercera reflexión de la tarde en este retiro de Cuaresma. Y como ya les anunciaron, les voy a compartir sobre el perdón. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra del libro El Apocalipsis, en el capítulo 14, desde el versículo 1. Dice: el Cordero y su séquito. Entonces, en la visión, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre de él y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo semejante al ruido de muchas aguas y al estruendo de un gran trueno. La voz que oía era como el canto de citaristas que tañían sus cítaras, cantando un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico más que aquellos 144,000 que fueron rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancillaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló mentira en su boca, no tienen mancha. Bueno, pues con el misterio de esta lectura, que sabemos que el libro del Apocalipsis es otro nivel, como podríamos decir. De por sí la palabra de Dios lo es, pero hay tantas experiencias en la palabra de Dios que todas son trascendentales para nosotros, por lo que son místicas, son espirituales, no son de este mundo, a pesar de que envuelven este mundo, porque desde aquí nosotros, la raza humana, parte hacia ese mundo espiritual y se nos da luz sobre eso, pero llegar a realizarlo como se debe, pues necesitamos pasar hacia la otra vida, y eso es si llegamos al mundo de la luz, al mundo espiritual de la luz. Bueno, pues una de las condiciones más grandes para llegar a ese reino de la luz, a la plenitud de la vida, nacer de nuevo del Espíritu, como le enseñaba Jesús a Nicodemo, es el perdón. Des en cuenta que el perdón obviamente lo predicaba Jesús en su vida pública. Él decía, muchas veces hubo conversaciones de él con los apóstoles, otra en sus prédicas. Con los apóstoles, San Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Dice, no, 70 veces 7. Todos son números en el judaísmo, en esa numerología judaica, son números infinitos. Ahora, también el Señor dice que uno debe perdonar, y precisamente el Padre Nuestro que el Señor enseña, es la oración al Padre. Ahí esa parte importantísima que es: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es tan increíblemente importante de entenderlo antes de proclamarlo, porque el Padre escucha la oración del Padre Nuestro y escucha cuando la rezamos. Entonces, Él nos perdona tanto como nosotros perdonamos. Es una oración perfecta, porque en ningún momento le estamos faltando a Dios, porque le estamos diciendo la verdad. Le estamos diciendo, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y claro, pues uno es responsable de lo que está diciendo. El Señor dirá, bueno, te voy a perdonar así como tú perdonas. Por esa razón, entonces necesitamos este examen de conciencia.
pero un examen riguroso y preguntarnos, ¿cuánto perdono al prójimo? Porque así es como voy a ser perdonado. Porque ¿cuántos Padre Nuestros se ha rezado usted? Y todos esos están escritos ante el Señor. Entonces, de acuerdo a eso y lo que usted ha hecho con el perdón, así ha sido perdonado. Entonces, ¿qué tal que usted tenga una cuenta en rojo bien grande pensando que está perdonado cuando usted no está perdonado? Porque las promesas que Dios ha hecho para el que perdona no se cumplen en usted, porque en realidad su corazón no conoce el perdón. Y hay muchas dimensiones del perdón, pero hay un solo perdón. Y el perdón que hay, que es el perdón de Dios, es aquel en el cual yo estoy seguro en mi corazón que no voy a guardar rencor contra nadie, que no voy a quedar con ninguna murmuración en mi corazón, no voy a quedar con ningún resentimiento ni herida de lo que haya podido suceder. Y voy a entender que de acuerdo a lo que yo haga con relación a eso, así voy a ser perdonado por Dios. Eso tiene que estar muy claro, porque de lo contrario uno no entiende qué es lo que está haciendo con el perdón. Además tampoco entiende la absolución de los pecados cuando uno se confiesa. Mire, mucha gente llega a la confesión y confiesa pecados que sabe que voluntariamente va a volver a cometerlos, voluntariamente, porque uno confiesa pecados en los cuales puede que caiga otra vez, pero no necesariamente porque va a caer voluntariamente, sino porque las tentaciones de esos pecados que son áreas débiles de nosotros, o sea que son como abismos que tenemos, son una batalla que no todas las veces la vamos a ganar, pero es muy diferente eso a pecar voluntariamente. Entonces, cuando uno va a pedir perdón ante el tribunal del Señor, que es la confesión, tiene que estar seguro de que uno está confesando un pecado que no va a cometer voluntariamente otra vez. Porque si no, ese perdón que recibe de Dios no lo cubre a usted en ese pecado. Ese pecado no queda resuelto. Porque ya no es entre usted y el Padre, el sacerdote, es entre usted y Dios. Él es el que le da a usted la absolución por medio del Padre, del sacerdote, pero dependiendo de cómo está confesando usted su pecado. Entonces, y hay que ver esto. Si uno se confiesa y la confesión de uno es tan débil que uno sabe que está confesando el pecado, pero ay, es el pecado que siempre cometo, y es tan fácil caer en eso porque prácticamente es un pecado que le gusta, ¿sí? Un pecado que como que disfruta, entonces sabe que lo va a volver a hacer, pero se confiesa, pues no solamente es un acto de hipocresía, pero y de mediocridad y tibieza, pero es un acto de indecoroso, es un acto de irrespeto al tribunal de la misericordia. Con eso no se juega. Entonces por eso se dice que nosotros debemos tener una preparación para la confesión muy sincera. Yo conozco gente que se confiesa mucho, pero todas las veces se confiesa mal. Es como si nunca se hubiera confesado. No se trata de hacer mucho de las cosas de Dios en los sacramentos, o en la oración, o en lo que hagamos. No se trata de hacer mucho. Es como, a veces la gente pregunta, ¿a cuántas misas puede ir uno en el día? ¿Y cuántas veces puede comulgar en el día? Y bueno, pues no se puede juzgar a una persona que quiera ir muchas veces a misa. Pues sí, si ama tanto la misa y la Eucaristía, ¿por qué no? Pero lo que pasa es que hay que cuidarnos mucho de hacer, es como, le voy a poner un ejemplo antes de seguir con este. Es muy común a veces que
en las iglesias, en retiros, por ejemplo, de Cuaresma o cualquier retiro, al final de pronto dicen, bueno, la gente que quiera que se ore por ustedes, hagan una fila por acá y aquí los va a ayudar este otro diácono o este otro sacerdote o este predicador, y hacen filas, ¿no? Y uno ve gente que hace, digamos, si hay 3 filas, hay gente que hace las 3 filas para recibir 3 bendiciones. Y uno se pregunta, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, creen que recibieron 3 bendiciones, que es mejor que la bendición que recibieron en la primera fila. Entonces, hay cosas muy importantes de tener claras. Este tipo de religiosidad no nos lleva a ninguna parte. No se trata de cuántas misas voy a participar yo hoy. Es decir, es una costumbre muy buena, muy saludable espiritualmente hablando, el ir a misa diaria. El que tenga la oportunidad de hacer eso, bendito Dios. Eso lo que hace es fortalecerlo. Y eso sí, si uno va a tener ese tipo de costumbre, tiene que estar muy preparado siempre. Uno no puede estar yendo a misa así nomás, con un corazón que no se prepara. Pero los excesos son innecesarios. Uno no debe excederse en nada, porque pues de eso no se trata nuestra religión. Se trata de profundizar más, de estar más espiritualizado en saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno lleva esta realidad hacia el sacramento y se va a confesar y va a pedir perdón, uno tiene que prepararse muy bien. Miren que la Santa Eucaristía, que es el momento grande, la oración perfecta, cuando uno va preparado y bien confesado, entonces uno tiene esa posibilidad de recibir esa Eucaristía que le va a fortalecer todo el ser, se lo va a fortalecer. Y cuando uno fortalece el ser así, con la Eucaristía, tiene más fuerza para derrotar las tentaciones, mucho más fuerza. Está comprobado, por eso se llama pan de ángeles, es vida, es nada menos cuerpo y sangre del Señor, es pura vida espiritual. Importante, ¿no? Entonces, cuando uno camina hacia esa realidad, entonces uno se da cuenta que si va a una Eucaristía y está totalmente consciente de lo que está haciendo, ha tenido una buena confesión, usted se llena de Dios. Ya no necesitaría ir a 2 Eucaristías más en ese día, ¿para qué? Pero esa Eucaristía es importante entenderla con profundidad espiritual, no con costumbre religiosa, ni buscando milagros, ni buscando que uno se va a transformar o cambiar si oye más misas en el mismo día, sino que uno tiene que tener el corazón sincero. Es como venir a visitar a la mamá 3 veces al día, pero si las 3 veces que vino sin amor, es como si no hubiera ido. Entonces no es cuántas veces vaya, es que cuando vaya bien. Entonces basta una vez si es que va bien, ¿no? Y no hay nada malo visitarla 3 veces al día, pero que sean visitas de amor. Y eso debe ser lo mismo con la misa y con todo, con rezar un rosario. Entonces, lo que sucede con el perdón es que si uno se confiesa mal, todo lo hace mal. Porque el que se confiesa mal también está recibiendo la Eucaristía mal, en un estado que no es perfecto. No perdona bien tampoco. Porque si uno no confiesa bien, pues ya se da cuenta que la absolución no es perfecta, porque Dios conoce el corazón del hombre. Y ante el Dios, que es ante quien se está uno confesando, cuando usted va a confesarse, no está confesando con el cura solamente. El cura es un instrumento de Dios,
Se está confesando ante Dios y el diablo sabe, porque cuando uno está en pecado mortal, está encadenado a las tinieblas, al demonio. Si uno va a confesarse, el demonio va a tentarlo para que no se confiese bien, obviamente porque quiere que uno continúe atado a él. Entonces le lleva a hacer una confesión mediocre porque sabe que eso no lo va a liberar. Pero si uno ya va decidido y ya hizo lo que tenía que hacer y se confiesa, queda desatado de las tinieblas, y si uno se enfrenta a una realidad en la cual tiene que perdonar a alguien por alguna razón, uno tiene más fuerza y más capacidad de hacerlo. Si uno se ha confesado bien y ha pedido perdón bien, eso lo lleva a uno a perdonar bien. Des en cuenta cómo están unidas todas estas cosas. Los sacramentos, como la palabra lo dice, son sagrados. Sacramento viene de eso. Entonces, las cosas sagradas no se pueden desacrar. Hay que tratarlas como tal, son sagradas. Entonces uno no puede ir a jugar al confesionario. No puede ir a pretender que está arrepentido y pretender pedir perdón cuando realmente no está preparado para eso y no lo tiene claro siquiera. Hoy en día hay muchísima catequesis sobre el perdón. Usted entra a internet, haga un Google a perdón y verá que encuentra, bueno, y aparecen también los metafísicos esotéricos y aparecen también aquellos del pensamiento positivo y la sanación de no sé cuántas, psicólogos modernos y católicos, ¿no? Y están hablando del perdón, cómo sana las enfermedades, etcétera. Hay mucho de eso, pero cuando nosotros queremos ser sencillos en la fe como debemos serlo, humildes, uno tiene que tener algo claro, y es que el perdón es un acto de sinceridad profunda y total. Eso es, sinceridad con uno mismo, con Dios, con el prójimo, con la vida. Un acto sincero, donde uno dice, ¿qué he hecho mal? ¿Dónde están mis pecados? Y avergonzarse, odiar esos pecados, rechazarlos y confesarlos y asegurarse que no los quiere en su vida. Para eso no necesita un seminario de no sé cuántos días, ni leerse libros sobre el perdón de 500 páginas. No lo necesita. Las cosas de Dios no son así. Las cosas de Dios son más sencillas, mucho más sencillas. Miren el profeta a quien va este hombre leproso tan importante a pedirle que lo sane, y el profeta le dice, dígale que se meta al río y se bañe 7 veces allá. Y este hombre tan importante estaba furioso porque, ¿cómo así? Pues nosotros tenemos muchos ríos en mi país. Pero el sirviente le convenció que se hiciera lo que el profeta le dijo. Y se bañó y se curó. Y era todo tan sencillo para curar una lepra, nada menos, la enfermedad más espantosa que había en ese tiempo. Y sin embargo, lo que Dios le pidió fue una cosa sencillísima, nada. Y con eso se sanó. Porque así son las cosas de Dios. Entonces mire que para perdonar uno no necesita hacer un curso. Usted para perdonar no necesita un taller de perdón. Usted para perdonar no necesita ir a concentrarse en pensamiento positivo para dejar de odiar a una persona. Usted no necesita esos talleres. Usted lo único que necesita es someter su voluntad a Dios y aceptar lo malo que hizo y lo que tiene contra otro, y perdonar. Perdonar de verdad, de corazón. Y estas heridas a veces toman tiempo. Uno tiene que trabajar con ellas porque vuelven a aparecer. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno tiene conflictos con otras personas y decide perdonarlas y le pide a Dios que lo ayude a uno, y uno hace ese acto de contrición y perdona, pues al mismo tiempo
uno se da cuenta que a veces después de haber hecho eso, está uno orando o está en misa y aparece otra vez como el rencor, como el resentimiento contra esa persona. Y uno me pregunta, ¿será que esto es una tentación? ¿O será que es que tengo todavía huellas de esto que realmente me demuestran que no he perdonado bien? Bueno, cualquiera que sea la razón por la cual eso aparece de nuevo, es muy sencillo. Uno lo que debe hacer es renunciar a eso. Porque se le pueden venir pensamientos malos contra la persona que perdonó. Y seguir como buscándole el mal y deseándole el mal. Deseando que se muera o quién sabe o que le pase algo. Hay tantas formas de pensar mal. Y cuando uno está decidido, ya decidió que iba a perdonar y perdonó, y a pesar de eso aparecen todavía esas cosas, uno todo lo que tiene que hacer es no sentirse confundido, sino renunciar a eso inmediatamente, decir, yo he perdonado a esta persona y renuncio a los sentimientos, pensamientos o pasiones que tengo contra esa persona. Eso no es lo que yo quiero tener, yo no creo en eso, renuncio a eso, y cualquiera que sea el origen de esto, pues aquí lo elimino en el nombre del Señor. Se terminó, se acabó. Y eso es lo que uno debe tener claro, porque hay cosas recurrentes. El resentimiento que causa las enemistades es muy recurrente, a pesar de que uno perdone. Va a aparecer, hay secuelas, aparecen cosas, pero uno tiene que continuar renunciando a eso y renunciando a eso. El día que menos piense, se desapareció. Y esa persona queda con salud en su vida, en su memoria, en su corazón. Ya esa persona no es una enfermedad, no es una herida, nada, no es una ponzoña metida en su carne, ni en su corazón, ni en sus sentimientos, ni en nada de su ser. Quedó sanada esa situación. Y qué importante que es hacer esto antes de morir. Miren que parte de doloroso purgatorio es la falta de perdón. La falta de perdón te puede llevar a un purgatorio grave, y lo peor de todo es que si uno no hace eso en vida, en el purgatorio es más difícil, más largo, más complicado. Son cosas que uno tal vez no entendería bien ahora, pero no son fáciles, son muy complicadas. No en vano se habla del sufrimiento tan increíble de las almas purgantes. La gente a veces piensa, pero ¿por qué están sufriendo tanto? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Y la misericordia, y no sé cuántas. No, es que entrar a la perfección eterna es exigente. Y el purgatorio es aquellos que no pasaron el grado, lo reprueban y tienen que volverlo a hacer y tienen que moldearse en el amor de Dios y aprender bien esa lección antes de poder entrar al reino, al santuario de Dios. El perdón es importante. Miren, si usted quiere entender qué es el perdón, mire a Jesús en la cruz. Ese es el perdón. Ahí está el perdón. No solamente por sus palabras que el Señor dice agonizante, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. No solo por eso, aunque eso es demasiado importante para lo que estoy diciendo. Pero esa cruz, que es redención para nosotros y que es la que derrota la muerte, esa cruz, la que nos da la vida, a pesar de haber muerte en ese palo, nos trae la vida. Ahí está el perdón. Ese es el perdón. El perdón es entregarle todo a Dios, sin importar qué es lo que yo quiero, sin importar qué pasa con mi vida, yo le entrego todo a Dios. Y ahí está el perdón. El perdón está en entender que Dios nos ama y que el amor fue el que nos creó, y por lo tanto no puede haber en mí absolutamente nada de desamor, que sería la falta de perdón, porque eso es una ausencia de Dios en mí. Todas las áreas que tengo de desamor son áreas donde no hay perdón, y por lo tanto no está Dios, hay un vacío de Dios, y eso hay que llenarlo. De eso está hecho el purgatorio. El purgatorio está hecho de todos los vacíos de amor. Y llenar eso con el amor de Dios es doloroso, porque el alma le duele mucho ver eso, ver cuando no amó, ver cuando no perdonó. Entonces
hay que estar muy claros y convencidos de que para llegar a perdonar se necesita una decisión inmensa, una decisión que viene del fondo de nuestro ser. Yo perdono. Eso tiene que estar demasiado claro. ¿Cómo será que cuando la gente lo hace bien, hay miles de testimonios que seguro todos ustedes han escuchado, de gente que se ha curado de cáncer, de muchas enfermedades que tenían por no perdonar? Hay casos de matrimonios, de divorcios, en los cuales alguno de los dos queda más herido y resentido y odiando a su cónyuge, y se enferman gravemente muchos, y muchos se han sanado por perdonar. Y así pasa con hijos resentidos con los padres, y viceversa, padres resentidos con los hijos, y se manifiesta la falta de perdón en una enfermedad grave. El cáncer es muy común para la falta de perdón, y no solamente esa enfermedad, muchas, porque la falta de perdón desarmoniza nuestra genética, ¿no? La desarmoniza. Es una desarmonización biológica. Y también las fibras de nuestra mente las desarmoniza, puede causar problemas mentales. Y también, ni hablar, las enfermedades espirituales que puede traer la falta de perdón. Ni hablar, porque se abren ventanas al espíritu del mal. Y esas son las enfermedades espirituales, presencia de los espíritus del mal. Esos son gérmenes demoníacos, o sea, son enfermedades del alma que llaman, ¿no? Son espíritus. ¿Y cómo entran? Pues entran por esos abismos donde no hay perdón. Por eso hay gente que tiene que perdonar hasta a Dios, perdonar la vida. ¿Cuánta gente hay que tiene problemas con Dios? Porque se les murió alguien, porque la forma en que se murió una persona querida, por tantas cosas. Hay resentimientos, vacíos de Dios, porque uno no perdonó a Dios, no perdonó a la vida, no perdona a los padres. Hay gente que nace con defectos físicos irremediables, y toda la vida tienen resentimiento con la madre, con el padre, por haber nacido así, y los culpan de eso. Y muchas veces es verdad que tienen la culpa por alguna razón, pero no todas las veces. Y de repente uno tiene que entender que la vida se la dio Dios, y él le da gracias a Dios que le permitió vivir, aunque sea con un defecto físico o con muchos. Pero todo esto nos debe llevar a nosotros dentro de una realidad espiritual muy comprometedora con nuestra salvación. Si uno está consciente de que el perdón es condición para salvarse, entonces ya va bien. Va bien, porque miren ustedes, Dimas, el ladrón de la cruz, que reconoce a Jesús como el Señor, y él se culpa de sus pecados y dice: yo sí me merezco morir en esta cruz, que tiene una discusión con el otro ladrón. Y eso es lo que lo salva a él, porque él perdona a Dios que está en esa cruz, porque pudiera maldecirlo también. Entre ellos se maldecían, pero él lo perdona y le da el señorío, porque dice: este sí es inocente, no tiene nada que ver, yo soy culpable. Entonces ahí, en ese reconocer quién soy yo y reconocer que soy un pecador, estoy perdonando. Aunque suene extraño esto, pero es verdad, estoy perdonando, porque estoy entendiendo lo que es la gracia. Para yo saber que soy un pecador y que soy miserable y que me merezco estar crucificado ahí como ladrón, tengo que reconocer lo bueno, tengo que reconocer lo que es la honestidad, tengo que reconocer la gracia, tengo que darle el señorío a Dios para poder reconocer eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdonando mi propia naturaleza para que Dios me rescate. Así es. Porque si yo maldigo mi propia naturaleza por el pecado en que vivo y el pecado que me llevó a la cruz para morir, pues no estoy perdonando. Estoy
estoy resentido, estoy odiando y tengo venganza por lo que me va a pasar, a pesar de que soy culpable. Y todo esto hay que entenderlo. Cuando la iglesia nos enseña, el catecismo mismo, nos enseña a nosotros cómo es que uno debe aprender a reconocer su naturaleza pecaminosa, reconocerse como pecador. Ustedes han visto esos cursos que hay de Alcohólicos Anónimos. Ellos hablan de, cada que van a una reunión de Alcohólicos Anónimos, se declaran alcohólicos. Yo soy un alcohólico. Nunca dicen yo fui. Y esto es una técnica de psicología moderna americana que ha dado mucho resultado para mucha gente, pero realmente el cristianismo camina diferente, ¿no? El cristianismo no es que va a quedar culpable toda la vida de un pecado del cual me arrepentí y el cual no quiero volver a cometer. Quedo libre porque el Señor me da la libertad. Yo no tengo que declararme, soy ladrón, soy ladrón, soy ladrón, todos los días. Si yo ya me arrepentí, el Señor me perdonó, yo no voy a volver a robar. Eso es muy sencillo, ¿no? Con esto no estoy juzgando lo que hace esta asociación, pero es un ejemplo de lo que yo les estoy hablando a ustedes, de cómo es que se llega al perdón. Al perdón se llega en la manera más sencilla como son todas las cosas de Dios. Se llega por un arrepentimiento sincero, por una decisión firme, radical, donde yo tengo la seguridad que no quiero odiar más a esa persona o esa circunstancia de la vida. Mire cuántas personas tienen odio contra la Iglesia Católica simplemente por las historias que han oído de sacerdotes pedófilos o pederastras, por sacerdotes que viven doble vida. Hay mucha gente que odia la iglesia porque descubrió que el párroco, esa secretaria y ese hijo de la secretaria no eran la secretaria y el hijo de la secretaria, sino la mujer del cura y el hijo del cura. Y eso pasa mucho en las parroquias. Y hay gente que descubre eso y le toma odio a la iglesia. Se van para sectas muchas veces, o quién sabe para dónde se van. Pero no perdonan, no lo perdonan. Hay mucha gente que tiene que perdonar a la iglesia por los pecados de la iglesia. Pero uno no puede convertirse en el juez de los pecados de la humanidad de la iglesia. Uno tiene que entender que Dios es el juez. Esa gente hay que entregársela al Señor. El cura infiel, el obispo infiel, el parroquiano infiel, a esa gente se le entrega a Dios porque son pecadores como nosotros. ¿Qué diferencia es? Es importante aprender toda esta dimensión del perdón para que uno tenga conciencia de qué es lo que está haciendo cuando va a pedir perdón, de qué es lo que está haciendo cuando perdona, de qué es el perdón, qué es eso, de qué está hecho. Así es como Dios nos pide a nosotros que actuemos y debemos obedecer eso. Voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes del Evangelio de San Juan. En el capítulo 5, desde el versículo 1. Y dice, curación en sábado de un paralítico. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Estaba allí un hombre que padecía una enfermedad desde hacía 38 años. Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres curarte? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua, mientras voy bajo otro antes que yo. Le dijo Jesús, levántate, toma tu camilla y ponte a andar. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado. Entonces le dijeron los judíos al que había sido curado, es sábado y no te es lícito llevar la camilla.
Él les respondió: el que me ha curado es el que me dijo, toma tu camilla y anda. Le interrogaron: ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? El que había sido curado no sabía quién era, pues Jesús se había apartado de la muchedumbre allí congregada. Después de esto lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor. No podría ser más apropiada esta palabra para el tema que acabamos de contemplar. Y es: el pecado trae la enfermedad. Des en cuenta lo que estábamos hablando de la falta de perdón. La falta de perdón es un pecado, ¿sí? Y cuántas enfermedades llegan por eso. Miren lo que le dice Jesús: estás curado. Pero si pecas, cosas peores te pueden pasar. Entonces hay que tener eso claro, hay que solucionar nuestra vida, sanar nuestra vida con el perdón. Amén.